la visita de don Víctor Borda, presidente de la Cámara de Diputados, con quien vamos a analizar temas que han sido evidentemente de discusión, de análisis estos días, después de la realización del Cabildo. ¿Cómo está, don Víctor? Bien, bien. ¿Con mucho frío? Frío, haciendo campaña, sábado, domingo, trabajando. Obviamente. ¿Intensa? Sí, intensa, especialmente en el departamento de Potosí. En Potosí. Bienvenido, gracias. A ver, ¿qué repercusiones tiene usted con relación a la realización del Cabildo que hemos visto en Santa Cruz de la Sierra el viernes? Bueno, había una participación importante de ciudadanos que se han expresado con temas generales, con rechazo a ciertas políticas, fundamentalmente aplicación de algunos modelos que se están estableciendo, pero no había un cuestionamiento fundamentado, sustentado respecto al gobierno, básicamente, ¿no? Se ha hablado de la abrogación de algunos decretos supremos, de acciones de hecho, supuestamente para desalojar a probables personas que estarían ilegalmente asentados. Y obviamente han hablado de un tema que no es reciente, el tema de impulsar un proceso de federalización en nuestro país, ¿no? Entonces, bueno, tendremos que analizar, evaluar estas conclusiones y obviamente debatir en las instancias pertinentes, ¿no? ¿Qué pasa con las autonomías? ¿Cómo estamos en esta materia? Bueno, ustedes saben que por efectos de la promulgación de la Constitución Política del Estado del 9 de febrero del 2009, Bolivia se ha convertido en un Estado autonómico, no federativo. Si queremos hablar de un Estado federativo, tendríamos que cambiar el artículo 1 de la Constitución Política del Estado. Ahora, obviamente el Estado federativo es una descentralización político-administrativa profunda, principalmente, ¿no? Ahí se establece en los estados federativos generalmente que cada departamento, en este caso cada estado, tendría que tener su propia constitución política del Estado, tendría que tener su propio órgano electoral, tendría que tener la facultad, por ejemplo, de administrar y cancelar a los policías, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, actualmente, si bien se puede discutir estos temas, creo que hay dos límites importantes, fundamentales, que ha marcado el proceso constituyente y la propia Constitución. Un primer elemento es que, como lo dije, hay que cambiar el artículo 1 de la Constitución, si quieres estados federativos. Nuestra Constitución reconoce estados autonómicos, plenamente descentralizados. Y el segundo elemento es que no se puede confundir federalismo con separatismo. Claro, ese es otro tema. Ese es otro tema totalmente diferente. Yo recuerdo bien todavía, Miriam, por ejemplo, un estatuto autonómico que presentó hace el 2006, 2007, cuando había precisamente movilizaciones respecto a autonomías, Santa Cruz, que hablaba, por ejemplo, que les otorgaba facultades al prefecto en ese entonces de poder extender títulos ejecutoriales en el ámbito agrario. Le daba la posibilidad de establecer relaciones internacionales con otros países, determinar su propia moneda, que no es un Estado, eso ya no es Estado federativo, porque un Estado federativo definitivamente tiene una moneda nacional, tiene una constitución única, garantizando principalmente la unicidad. Entonces, a veces se confunde un Estado federativo con buscar la conformación de un Estado. No puede haber un Estado dentro de otro Estado, definitivamente, ¿no? Creo que ese es el límite fundamental. Debatamos, discutamos, pero más allá de eso, no ha habido una profundización de las autonomías en nuestro país. Tengo algunos datitos. Esa es la pregunta, ¿por qué no ha habido una profundización de las autonomías en nuestro país? Ahora, en el caso, digamos, de que se llegue a debatir en algún momento el tema de la federalización, ¿todos los departamentos estarían en las mismas condiciones de asumir un proceso de esa naturaleza? Yo considero que no. No. Hay departamentos que definitivamente no tienen los suficientes recursos para afrontar sus necesidades. Esto generaría definitivamente que, por ejemplo, a los maestros,
a la policía, habría una policía departamental, magisterio, tendrían que pagar los gobiernos autonómicos con sus recursos. Y yo quiero darles un dato aquí a la población. Por ejemplo, en Santa Cruz, el gobierno municipal, antes prefectura de Santa Cruz, percibió desde 1995 al 2005 la suma de 3.260.000 millones de bolivianos. ¿Cuánto ha percibido por la nacionalización de los recursos, etcétera? ¿No? Ha percibido alrededor de 21.946 millones de bolivianos. Es decir, ha crecido su presupuesto en un monto de 381%. Ahora, ¿qué es la autonomía? Es la facultad de administrar tus propios recursos. Han administrado estos recursos. Yo les pregunto a los gobiernos departamentales, de todos los departamentos, sean masistas, oficialistas, no oficialistas, ¿cuántas empresas productivas han generado con esa plata? ¿Cómo han diversificado su economía departamental? Porque autonomía o federalismo, no es si somos federales, ahora vamos a estirar la mano al gobierno para que nos dé plata. No, ellos tenían durante todos estos años la posibilidad, la facultad también, de generar fuentes de empleo, generar sus propios recursos. El Estado lo ha hecho, con BOA, con Entel y otras iniciativas públicas que se han establecido. Le pido un favor, vamos a ver una nota que tiene justamente que ver con este tema que estamos hablando y luego continuamos, ¿sí? Sí. La determinación de federalismo para Bolivia que salió en el Cabildo de Santa Cruz ha causado polémica en todo el país. Desde la oposición afirman que sería una buena medida y que su alcance es profundizar aún más las autonomías, que por cierto no se aplica a cabalidad en territorio nacional, dice Santa María. El federalismo es parte de un programa de gobierno que tiene que ver básicamente con la profundización de las autonomías, con consolidar un pacto fiscal, con asignarle mayor recursos a las entidades territoriales, con darle más dinero a municipios y gobernaciones para que terminemos con este centralismo secante. En el MAS apuntan que pensar en un federalismo es pensar en dividir a todo el territorio. En ese sentido, se está actuando totalmente de manera errónea, porque lo único que se pretende es satisfacer apetitos personales, ¿no? Tenemos hermanos departamentos que en su momento han dado mucho a este país, como el caso de Oruro, que si se daría el federalismo sería uno de los departamentos perjudicados, ¿no? Pando peor. Los expertos aseguran que para llegar a un federalismo lo que primero se debe de hacer es llamar a una asamblea constituyente. El Estado federal responde a una constitución, a una bandera, pero también responde regionalmente a varias constituciones y responde también a una asamblea legislativa regional que pueda tener, ¿sí? Pero se sujeta bastante al nivel de carácter federal, al central, digamos así. Hay cosas que no se desconcentran, como aquellas que son, por ejemplo, el tema de las Fuerzas Armadas. Eso no va en el Estado de carácter federal, lo manejan directamente el gobierno federal. El tema de relaciones internacionales, comercio exterior. No se debe de temer al debate, afirman, porque el federalismo es buscar mecanismos de gobernar en las regiones con mayor independencia. El diseño hay que verlo en una constituyente y en una constitución. Y hay que ver el grado de cultura, de institucionalidad que tenemos los bolivianos y la responsabilidad que deben tener los políticos al manejar esto. Esa es la idea. Si es que todos los departamentos van a tener las mismas condiciones, van a poder afrontar un proceso de esa naturaleza. Creo que no. Si bien hay algunos departamentos que tienen recursos naturales, obviamente mayores ingresos, pero hay otros departamentos que lamentablemente no tienen la suficiente capacidad, fortaleza económica para poder subsistir, ¿no? Entonces ese equilibrio también tendría que buscarse, ¿no? Un equilibrio económico. Aquí de qué sirve que unos departamentos crezcan
¿no? Y los otros decrezcan, tanto en el ámbito de economía, de salud, etcétera, ¿no? Hay algunos departamentos que no tienen recursos económicos ni para pagar sueldos a profesionales de salud, por ejemplo, importante, o maestros, etcétera, ¿no? Entonces, no tiene que hacerse un enfoque estrictamente regional, sino un enfoque nacional, principalmente, ¿no? Y buscar, ante todo, la unidad de nuestro país. Ese debería ser el principal. La unidad y colaboración, ¿no? Para que todos los departamentos puedan desarrollarse. Principio de solidaridad. Pues repito, no sé cómo podemos hacer un salto cuantitativo al Estado federal cuando no estamos, realmente estamos empezando a caminar en las autonomías, ¿no? Muchos gobiernos departamentales alcaldes no han entendido la verdadera dimensión de este modelo autonómico, ¿no? Es una descentralización político-administrativa, definitivamente, ¿no? Pero lamentablemente los gobiernos departamentales, los municipios han pensado que autonomía es pedirle plata al nivel central, cuando ellos tienen la suficiente capacidad de generar sus propios recursos, promover iniciativas productivas para que obviamente ellos puedan también captar recursos económicos. Sin embargo, se ha escuchado en el Cabildo de que tenemos una autonomía, pero ficticia, digamos, porque el centralismo continúa tomando poder en todas las decisiones. No es evidente. La Constitución Política del Estado te establece que las autonomías no solamente es una facultad de administrar sus propios recursos, sino tienen facultades legislativas. Las asambleas departamentales deberían constituirse en verdaderos órganos departamentales legislativas. Pero ¿cuántas leyes han hecho las asambleas departamentales? ¿A qué se han dedicado? No han promocionado leyes fundamentalmente que busquen el desarrollo económico de cada departamento, ¿no? Entonces, hay una errática interpretación del concepto de autonomía y no estamos todavía en este momento al 100% de aplicación de las autonomías y queremos dar un paso al Estado federativo. ¿Estaremos preparados los bolivianos? Cuidado que se confunde el Estado federal con un Estado separatista y conformación de un Estado dentro de otro Estado. Eso no se puede permitir. ¿Hay la idea de poder practicarse o realizarse una nueva constituyente? Yo entiendo que este proceso constituyente que ha emergido precisamente de la voluntad del pueblo, por lo menos la vigencia y aplicación efectiva de una constitución, de acuerdo a los constitucionalistas, debe ser de 25 o 30 años de vigencia de una constitución. No se puede hacer un proceso constituyente cada año o al calor de un proceso electoral. Entonces deberíamos primero profundizar las autonomías conforme lo dice la Constitución y una vigencia de 20, 30 años. Posteriormente se podría debatir, discutir un otro modelo económico. Y al profundizar el tema de las autonomías, habría que analizar también el tema del pacto fiscal, ¿no es cierto? Sí, definitivamente. Porque parece que no todos están contentos. Así es, sin embargo, de acuerdo a los datos que nosotros hemos percibido en la Asamblea Plurinacional, varios gobiernos departamentales, por ejemplo, tienen recursos económicos en caja y banco. O sea, no son suficientemente capaces de gastar la plata que les ha dado el Estado por efectos de coparticipación tributaria o del IDH. No pueden ni gastar, ese es su dinero, ¿no? Entonces ya hablan de mayor participación, etcétera, cuando no tienen esa suficiente capacidad de generar recursos. Muy bien, le agradezco por haber venido. Gracias, presidente. Hablar de esto realmente nos va a hacer bien para que podamos entender qué es lo que nos conviene y qué no, ¿no es cierto? Sí, estoy dispuesto a debatir autonomías, federalismo. Hay que debatir, no hay que hacer, no tenemos ningún temor de eso. Gracias.